Bienvenidos a Casos y Soluciones. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar compartiendo nuestro programa. En este día tenemos la grata presencia del licenciado Rodrigo Ayala, quien es candidato a diputado por San Salvador por Nuevas Ideas. Las cámaras le dejamos a él para que dé el respectivo saludo. Bueno, un saludo fraterno a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos, René, y acompañando a toda la televidencia. Estamos aquí para hablar de temas de coyuntura, temas de propuestas, que es lo más importante en esta contienda y en este momento electoral en que estamos viviendo. Y así que espero que sea de su agrado y que podamos platicar fluidamente. Bien, a ustedes les invitamos también a que nos sintonicen todos los días a la 1 de la tarde en el canal 67, STV canal 67, todos los días a la 1 de la tarde. Recuerden, nuestros temas son de opinión pública, en la cual pues tiene mucho interés para la población. Bien, vamos a empezar la entrevista que le estamos haciendo a Rodrigo Ayala, al licenciado Rodrigo Ayala. Cuéntenos, por favor, un poquito de su perfil. Perfecto. Para que también nuestra población lo conozca, licenciado. Con muchísimo gusto. Bueno, tengo 32 años de edad. Soy licenciado en Economía, Ciencias Políticas y tengo una maestría en Administración de Empresas también. Me he desempeñado sobre todo en el sector público, pero también en ciertos emprendimientos personales, lo cual también me ha dejado mucha experiencia, la cual ahora pongo frente a la Asamblea Legislativa para poder solucionar diferentes problemas que hemos tenido los emprendedores a lo largo de los años. Es decir, no es posible que al emprendedor, en vez de extenderle las alas, se le corten con diferentes gastos, diferentes costos, diferentes barreras de entrada a un mercado salvadoreño, lo cual debería de ser totalmente lo opuesto. Debería de haber una entrada libre para todos los emprendedores, para todos los proyectos que se están creando en El Salvador y, por supuesto, a la microempresa. Por ahí va el tema de mi plataforma legislativa. Es una de las grandes banderas que llevo dentro de la plataforma, que ya próximamente lo vamos a estar platicando, pero aparte de eso me he desempeñado, tuve la oportunidad de trabajar en la ciudad donde estudié, que fue la ciudad de Fort Worth en Texas, en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de trabajar en la municipalidad de dicha ciudad con la alcaldesa, así como también en la oficina de la senadora Wendy Davis del Senado Estatal de Texas. Cuéntenos un poquito de sus experiencias, ¿verdad? Políticamente. ¿Es primera vez que participa o ya ha participado en otras oportunidades, licenciado Rodrigo? Es completamente la primera vez. Es la primera vez que estoy afiliado a un partido y es la primera vez que estoy dentro de cualquier ejercicio electoral, así como también es primera vez que apoyo a un partido. Si bien no he estado inscrito en ningún partido previamente, pero tampoco he apoyado ninguna candidatura a ningún candidato, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Ni a ningún partido. Esta es primera vez porque he visto la esperanza que yo tanto había esperado, valga la redundancia, en el partido Nuevas Ideas. ¿Cómo empezó ese involucramiento? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Bueno, cuando yo me desempeñaba todavía trabajando y estudiando en Texas, yo veía las noticias de El Salvador. Y yo toda mi vida viví en El Salvador y me fui, gracias a Dios, a la beca que me otorgó la universidad, me fui a estudiar a Texas. Entonces yo veía las noticias de Nuevo Cuscatlán precisamente y de cómo este municipio estaba saliendo del olvido a ponerse una palestra pues verdaderamente alta a nivel internacional incluso. Entonces yo veía todo esto y decía, bueno, tenemos esperanza en El Salvador, existe apertura para los jóvenes también. El aquel entonces candidato de 31 años, ahora presidente Nayib Bukele, nos daba la pauta a los jóvenes también a no perder el sueño de involucrarnos en la política, de tener la esperanza y asumir el derecho y la responsabilidad de incidir en la realidad de los salvadoreños. Entonces, luego de venir viendo solo personajes en la política que tal vez no tenían juventud, no tenían ideas frescas, que no está casada la juventud con las ideas frescas, es decir, hay jóvenes que no tienen ideas frescas y hay adultos que sí las tienen. Entonces, cuando yo veía esta combinación en ese joven de 31 años, yo decía, bueno, las cosas se pueden hacer y yo puedo tener un impacto en mi país también como joven. Luego comencé a ver el desenvolvimiento, luego lo veo pasar a San Salvador, a la Municipalidad de San Salvador y llevar a cabo tantos proyectos que en algún punto se pudieron haber visto como proyectos demasiado
futuristas, demasiado, digamos, inconcebibles para una persona que no tuviera esta apertura de mente, y cuando lo vi logrando todos estos proyectos y todas estas iniciativas, yo dije, este es el camino correcto. Y cuando él forma el movimiento Nuevas Ideas, bueno, para ese entonces yo ya estaba en el país, ya había emprendido diferentes proyectos, y por azares de la vida conocí a una de las personas que está dentro del partido Nuevas Ideas, y platicando me dijo, ¿por qué no te postulas al nuevo gobierno? Yo dije, había perdido las esperanzas, porque cuando yo regresé al país todavía estaba el gobierno del FMLN, y yo traté de aplicar a diferentes puestos, bloqueado completamente, porque estaban acostumbrados a solo tener gente, familiares, parientes o gente muy afín, militantes del partido en diferentes puestos. No daban apertura para técnicos, que es lo que para lo que yo me había forjado. Es decir, yo había estudiado economía, ciencias políticas, una maestría en administración de empresas, que yo no venía con ningún sesgo político. Yo venía a trabajar y a poner en práctica todos los conocimientos y experiencia que había adquirido en el exterior y también en el interior del país para los salvadoreños, sin ningún sesgo. Yo no venía a, digamos, obedecer una línea política, venía a dar mis conocimientos y mi experiencia al pueblo salvadoreño. Pero al tener las puertas cerradas, pues comencé a emprender, como bien mencionaba, y me desencanté del servicio público en El Salvador. Me desencanté y dije, no, ya no voy a buscar ningún tipo de, digamos, trabajo en el sector público, porque sentía que todo era muy sucio. Ahora que cuando vuelvo a retomar la historia, conocí a una de las personas que dirigen Nuevas Ideas, o que en ese momento dirigía Nuevas Ideas, y platicando me dijo, mira, anímate, porque necesitamos jóvenes con preparación, jóvenes con visión, jóvenes frescos. Entonces yo dije, bueno, lo haré. Y comencé por el proceso que muchas personas pasamos para poder tener una plaza en el gobierno, que tuvimos entrevistas, que tuvimos diferentes pruebas, y afortunadamente pues logré tener un puesto como asesor del exministro de Gobernación, actual candidato a alcalde por San Salvador. En ese trabajo me desempeñé a partir del 3 de junio del 2019, que fue un día lunes, como su asesor en temas económicos, en temas de desarrollo territorial, en temas de relaciones internacionales y por ende cooperación. Todo esto también me forjó para estrechar lazos con los diferentes cooperantes, enseñarles que existe una manera limpia y una manera técnica de trabajar desde el gobierno, cosa que, ¿y por qué traigo esto a colación? De las primeras reuniones que yo tuve con uno de los programas mundiales de cooperación, ellos me detallaban, tenemos años de estar tratando de tocar las puertas del ministro de Gobernación, es decir, en el pasado, y no se nos habían abierto dichas puertas. Entonces nos sentimos muy felices, me decían, de que ahora existe la apertura, existe personas calificadas que están pues trabajando al frente de estas instituciones, y asesores también que puedan de la mejor manera asesorar, valga la redundancia, todo el trabajo que se está llevando a cabo. Pudimos lograr diferentes programas, diferentes ayudas, y eso también me llenó de mucha gratificación, porque por fin estaba poniendo mis conocimientos en práctica de los salvadoreños. Tremendo perfil, tremendas experiencias también, y va a tener más si llegara a postularse directamente en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión tiene usted, licenciado, de cómo está el comportamiento allá en la Asamblea Legislativa, la apertura, que hoy veo bastantes rostros jóvenes? ¿Cómo ve usted esa situación, verdad? El desarrollo que van a tener, casi toda la mayoría son jóvenes. Sí, así es. Yo creo que es emocionante. Yo creo que es verdaderamente emocionante, porque independientemente quede yo o quede uno de mis compañeros o quedemos ambos, si bien vamos a tener una asamblea legislativa renovada, hay mucha juventud que viene por parte de Nuevas Ideas. Bueno, el 83%, si no me equivoco, es menor de 30 años, es decir, que yo ya estoy fuera del porcentaje más alto de incidencia en las candidaturas electorales de Nuevas Ideas. Es decir, yo a mis 32 años ya sobrepasé la juventud que está prevaleciendo. Claro, siempre soy joven, por supuesto, y creo que visualmente lo denoto, pero ya estoy un poquito arriba del rango más fuerte, de la media, que es menor de 30 años.
Entonces yo creo que todo este impacto que se va a tener en el país es positivo. ¿Por qué? Porque vienen personas con ideas frescas, vienen personas con corazones limpios, vienen personas con visión para el futuro y no estancados en el pasado. Si bien hay que aprender de los errores del pasado, de uno mismo, de sus compañeros y de las personas que estuvieron liderando el país en el pasado, pero no hay por qué quedarse estancados allá. El futuro es para adelante, no es para atrás. Como muchos políticos se han quedado estancados en la vieja manera de hacer política. ¿Cuál es la vieja manera de hacer política? Negociar con el bienestar del pueblo. ¿Y a qué me refiero con negociar? Hacer pactos detrás de puertas cerradas, esperar maletines negros para la gobernabilidad del país y no trabajar y poner en función sus conocimientos, su experiencia para el bien de los salvadoreños. Entonces, al final, la Asamblea Legislativa, la política salvadoreña, más allá de ser una política, más allá de ser un servicio público, que es lo que debería de haber sido desde el primer día, era un negocio, y es un negocio en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué hay tanto resquemor? ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Por qué hay tanto fastidio de parte de la Asamblea Legislativa? Es por el simple hecho que ahora ellos no deciden a través de maletines negros. Es decir, a ellos no les están pagando para que tomen una decisión, para que aprieten un botón. Entonces, ese es todo su malestar. Y saber también que si la Asamblea se renueva, que si llegan jóvenes al poder, que si llegan ideas frescas al poder, trabajando en conjunto con un ejecutivo que también tiene ideas frescas, pues entonces ellos se van a ver en aprietos, porque muchos de ellos han hecho cosas ilegales, han cometido crímenes, han cometido diferentes tipos de corrupción que por supuesto se va a trabajar para que sean penados. Entonces, toda esta combinación de diferentes cosas que han estado sucediendo y que ahora ya tiene su cuenta regresiva, es decir, ya tiene fecha de vencimiento, todo este mal manejo del erario público y de la Asamblea Legislativa que se ha hecho, que ellos ya, pues ahorita están tratando de hacer hasta lo imposible por atacar. Bueno, de hecho a mí ya me intentaron difamar con diferentes cosas, diciendo que era mentira la experiencia que yo tenía laboral en Estados Unidos, que de paso me puse en contacto con mis anteriores jefes y tengo unas cartas, incluso firmadas por ellos, para, en cualquier caso, dejar claro, aquí está la prueba. Cosa que no debería de ser necesaria, pero frente a una oposición tampoco quiero dejar el medio, que es el pueblo, con confusiones. Entonces, los que mienten no somos nosotros, los que mienten son ellos y los que tratan de difamar son ellos. Hay algo muy curioso en esta contienda electoral, que ellos nos culpan a nosotros de que nuestra única propuesta es aplaudir al presidente. Pero pareciera que la única propuesta de ellos es tirarle piedras al presidente. Entonces yo me pregunto, ellos se quejan de estar centrados nosotros en el Poder Ejecutivo y no en la Asamblea Legislativa, que si bien uno ejecuta los proyectos y el otro crea las condiciones para el bienestar del Salvador, que es la Asamblea Legislativa, pues ellos se concentran en su campaña, en solo difamar al presidente, a todos los funcionarios del Ejecutivo y por supuesto a nosotros candidatos a la Asamblea Legislativa. A mí me encantaría platicar con alguno de estos candidatos porque verdaderamente yo tengo propuestas y sé que muchos de mis compañeros las tienen también, que ya en unos momentos pues las vamos a platicar. Pero sí, creo que todo este, digamos, proceso en el que estamos viviendo, este malestar de parte de la Asamblea, se debe a todo lo anteriormente mencionado. Es bueno identificarse con la población, más que todo ustedes los jóvenes, pero también sería también la experiencia, ¿verdad? Poner digamos, detrás de ustedes, de los jóvenes, la experiencia también y que sea pura, ¿verdad? Que también no sea corrompida, ¿no? O corrupta más bien. ¿Usted qué opinión tiene, licenciado Rodrigo, sobre la cantidad de diputados que hay en nuestro país, por favor? Bueno, yo personalmente creo que es una cantidad exagerada, creo que es una cantidad muy grande y lo digo también no solo por el número, sino el hecho de que aunque tengamos 84 diputados, aunque tuviéramos 60, 40, es la importancia de que todos ellos verdaderamente no ponen a función del pueblo digamos, su poder como diputado. ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué sirve tener 84 diputados si las cúpulas partidarias son las que toman la decisión? Mejor tengamos un diputado por cúpula, es decir, mejor tengamos un diputado por partido político, si al final de cuentas todos votan como bancada entera, que si bien
los diferentes partidos tienen una visión pues internamente similar o igual, es decir, que todos los diputados y hay una bancada que esté en contra, por dar un ejemplo burdo y solo es por cuestiones de ejemplificar lo que estoy diciendo, si tenemos un partido que está en contra del libre mercado y se quiere aprobar una ley que está a favor del libre mercado, pues podemos esperar que toda esa bancada va a votar bajo su ideología, al igual el inverso. Pero ¿qué pasa cuando vienen temas que son de bienestar para el pueblo, que son temas de seguridad? Eso no es cuestión de ideología, no es cuestión de ideología decir queremos un país seguro o no queremos un país seguro, porque entonces estaríamos hablando que la ideología que quiere un país inseguro, pues es la peor que pudiéramos aspirar a tener. Entonces la seguridad, por ejemplo, que es un bien que debería ser para todos los salvadoreños, ha sido mediante negociaciones y ha sido sesgada políticamente, que hay partidos que se oponen a un plan control territorial, por ejemplo, por meramente cuestiones políticas, y toda la bancada va a votar en contra del plan solo porque su cúpula lo dice. Entonces, ¿cómo es esto posible? Es decir, a nosotros como candidatos de Nuevas Ideas nos critican que nosotros vamos a llegar solo a apretar un botón. Pero quienes han estado solo apretando un botón son todos los demás partidos políticos que han estado en el poder en todo este tiempo. Además de ello, hablemos de los asesores, ¿verdad? Sí, por supuesto. El tema de los asesores es un tema muy importante y gracias por el espacio para platicar sobre él, porque yo personalmente considero que un diputado no debería de tener tantos asesores. Es decir, en mi caso yo me formé como economista, politólogo y administrador de empresas, y creo que mis conocimientos sirven para poderlos aplicar en materia económica, en materia de hacienda, en materia política, y por supuesto traigo otras propuestas que vienen a complementar todo eso, como pueden ser temas de educación, como pueden ser temas de arte y cultura, porque aparte de mis profesiones centrales, aparte soy pianista, es decir, soy músico, entonces, y he estado inmerso en el mundo musical de El Salvador, por lo consecuente conozco las necesidades, conozco las situaciones, qué es lo que necesitan ellos para sobresalir. Entonces, creo yo que los diputados actuales, no sé si es falta de preparación, no los quiero juzgar en ese sentido, sé que muchos son profesionales en el sentido que tienen un título, ahora que se manejen profesionalmente es otro tema, y también los asesores han servido para cobijar a todos los amigos, a todos los familiares, a todos los acuerdos políticos que han tenido o deudas políticas que han tenido con diferentes personas anterior a su candidatura o mediante su candidatura o financistas, etcétera, que eso definitivamente tiene que ser detenido y ser detenido para siempre. Es decir, un diputado debería de tener límite de asesores, no debería de tener abierto a cuántos asesores tienen. También debería de haber un control más fuerte de todos los salarios de los asesores. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que hay muchos diputados contratan, por dar un ejemplo, 8 asesores y a cada uno le piden un poquito de su salario para ellos engrosar su billetera y ordeñar, por decirlo de una manera burda, los salarios y el trabajo de sus asistentes, asesores, etc. Entonces, esto debe de ser controlado, al igual que la cantidad de asesores que tiene cada diputado. Muy buena exposición, licenciado. Muchas gracias, por darnos esas explicaciones también. Bien, a ustedes, amigos televidentes, les rogamos que no se muevan. Quédense donde están y continúen con nosotros. Brevemente estaremos en un momento. Casos y soluciones en su STV, Canal 67, todos los días, de lunes a viernes. Sintonícenos, por favor. Bien, seguimos con la temática de qué nos puede comentar de la coyuntura política en general, licenciado Rodrigo. Bueno, es una coyuntura ahorita bastante fuerte, hay muchas peleas, digamos, hay muchos insultos, mucha campaña sucia también de parte de la oposición. Creo que es algo que tiene que detener. Han estado sucediendo diferentes casos. Bueno, hemos visto a una candidata de un partido de oposición poniendo cuanta demanda sea posible para la destitución, más bien para el bloqueo a la candidatura de otros candidatos. Es decir,
no hagamos campaña mediante ataques, no nos hagamos famosos, si ese es el querer del candidato, mediante ataque a otro candidato o mediante acusaciones a otro candidato. Ya va a haber tiempo para eso. Ahorita se trata de proponer y no puede ser que las propuestas de un candidato sean, ¿qué propongo yo? Atacar al otro candidato. Es decir, que si yo llego a la Asamblea Legislativa, lo único que yo estoy poniendo a disposición o el producto que yo estoy enseñando que va a hacer el diputado o diputada en la Asamblea, se va a tratar meramente de atacar y de insultar y de difamar y de demandar. No puede ser, si bien la justicia tiene que prevalecer y cuando hay casos en los cuales ha habido un delito, pues por supuesto yo lo aplaudo, hay que hacerlo. Pero no nos valgamos de eso para una campaña, no nos valgamos de eso para la fama. Es decir, tenemos ahorita la bendición, porque es una gran oportunidad que se nos ha brindado, de poder ser escuchados a los diferentes candidatos. Ocupemos positivamente este espacio, ocupemos positivamente este micrófono que nos ha concedido la vida ahorita de ser candidatos y expongamos lo que de verdad nosotros queremos cambiar en el país. No creo yo que cambiar en el país lo único que querramos hacer es terminar con el futuro de una persona, por muy malo o mala que haya sido, no puede ser que esa sea nuestra única propuesta. Entonces, creo yo que es momento de propuestas tangibles, de propuestas prácticas, no de propuestas tampoco abstractas, porque decir yo voy a velar por un mejor futuro para todos, estamos hablando de algo totalmente intangible, de algo totalmente abstracto, que si bien se escucha bonito, pero no tiene ninguna sustancia detrás de eso. Entonces creo yo la importancia de mostrar propuestas reales, de mostrar propuestas que de verdad vayan a tener incidencia en la población y todos tenemos el derecho de ver el futuro como nosotros pensamos que debe de ser. Ahora bien, eso no quiere decir que toda la población va a aceptar dichas propuestas. Yo puedo tener, y ya en unos momentos las vamos a platicar, propuestas que espero que sean de agrado para la población porque las he construido con todo mi corazón y del lado también de las mismas personas. Es decir, yo me he reunido con grupos de emprendedores para ver el tema de emprendedurismo, me he reunido con grupos de artistas para ver el tema de arte y cultura y así sucesivamente con los diferentes sectores. De eso se trata la campaña, de eso se trata una contienda electoral. Entonces creo yo que ahorita la coyuntura se ha prestado a la misma tradición de siempre de tirarnos piedras entre los candidatos, de insultarnos. Uno se mete a las redes sociales y lo que va a encontrar son insultos. Entonces yo creo que no, que esto tiene que estar de lado y a mí me pasaba, por ejemplo, en una entrevista previa que tuve, que yo exponía mi punto de vista acerca de estas decisiones de las cúpulas. La oposición lo tomó a broma y comenzó a decir de que cómo era posible que una persona preparada, decían, esté diciendo semejante sandez, en el sentido de decir que las decisiones dentro de la Asamblea Legislativa internas, como es el caso de los asesores y todo este tema, deberían de ser despolitizadas, en el sentido de que deberían de ser tecnificados los asesores. Las decisiones también, que si le dan a un diputado una partida para que contrate asesores, etcétera, que no lo decida la cúpula, como en el caso de muchos partidos, que el diputado tiene acceso o tiene una planilla para poder contratar, pero le dicen, ok, tú tenés esto como diputado, pero nosotros te vamos a quitar el 70%. Y eso pasa a ser plazas fantasmas, deudas políticas, plazas para familiares, plazas para amigos. Entonces, cuando yo exponía esto en otro medio, la oposición, ¿qué hace? Ataca. Ahora, si ese comentario lo hubiera dicho alguien de su partido, estuvieran tirando flores. Entonces, no se trata de eso. Tengamos mente abierta y tengamos un corazón dispuesto, tengamos inteligencia emocional para agarrar lo bueno de donde venga y para desechar lo malo de la misma manera. Muy bien. Hagamos un balance de la coyuntura política en general. Hablemos de los tres poderes. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Así es. ¿Cómo lo ve usted? Pues ahorita, desafortunadamente, vuelvo a tomar la idea y vuelvo a retomar el punto de que todo esto se ha dado mediante negociaciones detrás de cámara, detrás a puertas cerradas. ¿En qué sentido? Hemos visto un actuar bastante político de un ente, o de un órgano más bien, como es el órgano judicial, órgano que debería de ser completamente
bueno, hay quienes dicen que no existe persona apolítica, siempre vamos a tener diferentes tendencias, pero el trabajo debería de ser totalmente profesional y técnico el jurídico. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ser imparcial y no pueden estar ellos ejerciendo la ley mediante negociaciones atrás con diferentes gremiales, con diferentes tanques de pensamiento que les están indicando cómo emitir las resoluciones. Entonces yo creo que es muy importante, o empresarios incluso que se han reunido o que se reúnen o que amedrentan para que X resolución sea de la manera que ellos quieren que sea. Entonces yo creo que esto tiene que parar también, y no son todos, eso es muy importante porque hay muchos magistrados honrados, hay muchos magistrados, personas ejemplares, personas limpias, juristas de profesión y que sí están dispuestos a hacer prevalecer la justicia, pero también hay otros que se han convertido en políticos. Y no son jueces, no son grandes magistrados, son políticos. Y eso tiene que dejar de ser también. Por eso es la importancia de la elección de funcionarios de segundo grado, como son los magistrados, las elecciones de segundo grado, perdón, como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como es la Procuraduría General de la República, Derechos Humanos, bueno, un sinfín que ya todos lo sabemos. Estas elecciones no se pueden dar con negociaciones o a través de negociaciones de que esta institución, yo me quiero quedar con esta institución, tú como otro partido quédate con esta, pero yo quiero escoger a 3 magistrados de confianza y tú escoges al fiscal, y así sucesivamente, como sabemos que Arena, por ejemplo, en el pasado había tenido la fiscalía por mucho tiempo. Cabe decir de paso que ahora hay un analista político de un partido, bueno, ahora analista político, exdiputado de un partido tradicional, que sale diciendo que no, la única manera de que él va a creer en los diputados actuales, candidatos y futuros diputados a nuevas ideas, que de paso dice que ninguno tiene propuestas, que ninguno tiene nada bueno, que él ha visto todas las entrevistas y que ninguno tiene nada bueno que ofrecer. Entonces, yo me pregunto, no sé cuáles entrevistas ha visto, porque yo he visto muchas en las cuales mis compañeros han dado ofertas políticas, han dado ofertas hacia el pueblo, han dado propuestas. Entonces, pero más allá de eso, dice, yo no voy a confiar en ningún diputado a menos que el primer día se reduzca el salario, se quite los bonos, se quite la seguridad, se quite el celular, se quite todos los beneficios, quite asesores, es decir, básicamente quede sin nada. Solo ahí va a creer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos tomar una opinión de esa manera? Solo vayámonos, no han pasado 50 años, habrán pasado 25 años desde que él fue diputado, vayámonos y veamos cómo fungió él. Entonces, creo yo que las opiniones son válidas, venga de quien venga, pero también hay que tener mucho cuidado porque no se puede asumir que la opinión tiene peso si viene de una inmoralidad o si viene de lo mismo. Es decir, no puedo decir yo, siendo una persona que dice malas palabras, por ejemplo, no digan malas palabras, solo si no dicen yo voy a creer en ustedes. ¿Cómo es eso si yo lo digo? Entonces, o si yo lo he hecho. Entonces, creo yo que hay que tener muchísimo más, una moralidad muchísimo más latente, y hay que ser honestos consigo mismo. Yo creo que para ser un analista, pues también sus estudios, que sea serio, ¿verdad? Y de respeto, ¿verdad? Y que también no tenga ninguna, como decimos vulgarmente, cola pateada, ¿verdad? Exactamente. Pero bien, ahora hablemos del poder legislativo. ¿Ya no va a suceder eso para usted? En mi caso, y estoy seguro que muchos compañeros míos también piensan igual porque lo hemos platicado, esas elecciones de segundo grado, por supuesto, que nosotros trabajaríamos sin fin para que ese componente de apoliticidad sea verdaderamente trabajado, es decir, que sea analizado y que sea rigurosamente escogido al candidato ideal, a la persona ideal para que funja al cargo que se está planteando, que se está postulando. Entonces yo creo que es muy importante, podría haber una reforma bastante importante que hacer en ese sentido, porque dejarlo abierto y decir, por ejemplo, requisito de moralidad notoria, ¿y cómo medimos eso? ¿Cómo se mide la moralidad notoria? Si en ciertos casos, claro, se puede medir si tiene un proceso abierto, si se sabe que ha abusado de una persona o si ha cometido actos de corrupción en el pasado. Por supuesto que esos son términos pues, bastante obvios para decir que una persona no tiene una moralidad notoria, pero creo yo que tienen que ser más al punto.
los requisitos y tienen que ser mucho más alejados de una subjetividad posible de parte de una persona en el futuro que venga a escoger a estas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ser más claro cuáles son los requisitos de los magistrados, por ejemplo. Por ejemplo, yo escuchaba hace poco uno de los requisitos que querían que fuera es que hubieran escrito libros o que hubieran sido profesores, pero verdaderamente eso no es garantía de nada. Es decir, solo por decir que una persona escribió un libro no significa que es más o menos inteligente que otra. Habrán miles de personas que tienen el talento de escribir. Personalmente a mí me encanta escribir y en el pasado pues he escrito poemas, ensayos, etcétera, pero eso no quiere decir que soy más inteligente que una persona que no lo hace. Entonces hay que tener requisitos serios. Impartir justicia no se trata de si yo escribí 180 libros o no he escrito nada. Impartir justicia se trata de ser, valga la redundancia, justo y de tener verdaderamente, estar libre de sesgos políticos o de orientación política, militancia sobre todo, que vemos funcionarios ahorita actuales en el Ministerio Público, por ejemplo, que han sido militantes de partidos, han apoyado directamente candidaturas de presidentes en el pasado de la oposición y ahora los vemos en la Fiscalía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estas cosas hayan sucedido? Porque toda la escogitación de estos funcionarios ha sido a través de estas negociaciones políticas, de que este me conviene que esté en esta institución y a mí me conviene este en esta otra, porque yo sé que tengo exfuncionarios de mi partido que han cometido X crimen y sé que si pongo a fulano de tal aquí me va a cuidar y me va a tapar. Estas cosas tienen que dejar de suceder y la justicia tiene que ser impartida para todos por igual. Cuando hablamos de la Asamblea Legislativa, bueno, donde se hacen dictámenes, propuestas de ley, ¿qué haría usted para cambiar lo que ahorita hay, licenciado? Bueno, para cambiar internamente la Asamblea, es decir, por supuesto que reformar y dejar claro que cada diputado tiene que tener un límite de postulaciones, número uno. Es decir, un diputado no debería de poder reelegirse cantidad infinita de veces. Debería de tener plazos, bajo mi criterio o mi parecer, no deberían de ser más de dos. No deberían de ser más de dos legislaturas por diputado, porque creo que si no, el trabajo simplemente la persona se encasilla en su puesto y ya se comienza a acomodar y dice, este curul me pertenece a mí y este micrófono es mío y no es del pueblo como verdaderamente es. Entonces, para estar renovando y estar refrescando, así como existen términos limitados para la presidencia, también tienen que existir términos limitados para un diputado. Eso por un lado. El tema de los asesores, el tema de los viajes, ese es un tema, yo sé que a mucha gente le gusta viajar y a mucha gente le encanta viajar, pero si va a viajar, que lo haga bajo sus propios costos, es decir, con su propio dinero ganado, no con el dinero del pueblo, viajando a seminarios, viajando a congresos, que lo último que van a hacer es asistir al congreso o al seminario. Lo que hacen es viajar y van a pasear. Hay algunos diputados que incluso se les ha visto en mundiales. Hay diputados que, y si bien ese incluso podría ser, no lo quiero juzgar tampoco porque podría ser de su bolsillo, pero hay que dejar las cosas claras. También hemos sabido de diputados que se han ido de viaje con una pareja y pagado por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que estas cosas se den? Yo personalmente no planeo hacer ningún viaje. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer algunos países, no muchos tampoco, pero algunos, y no he venido con la necesidad de viajar. Viví, gracias a Dios, mediante una beca en Estados Unidos estudiando. Ya estuve mucho tiempo afuera, ya no quiero estar afuera, quiero estar adentro del país. Entonces, los viajes no es algo que yo esté esperando y creo que eso también se tiene que cambiar. Los diputados no deberían de tener permiso para tanto viaje, sino es para traer rédito para la gente. Es decir, si hay alguna reunión importante que tenga que hacer un diputado con un diputado de otro país o con alguien del Ejecutivo de otro país que vaya a haber un tema importante para el bienestar de la población, pues bien, pero si es solo para pasear, definitivamente tiene que terminar. Así como diferentes, lo que mencionaba, el trabajo, este es un trabajo muchísimo más grande y
Quizá faltan muchísimos años para que tengamos algo así de limpio y así de puro como una asamblea legislativa. El hecho que las cúpulas no decidan absolutamente todo por el diputado. Bien, en el próximo segmento vamos a hablar sobre sus propuestas, ¿verdad? Nos quedó pendiente el Ejecutivo, pero lo podemos complementar en el próximo. Brevemente, pues, nosotros ya volvemos. No se levanten, por favor. Está interesante esta entrevista. Por favor, ya volvemos. Canal 67, estamos compartiendo con ustedes casos y soluciones. Muchas gracias por hacerlo y seguimos con nuestra temática, con nuestro invitado. La pregunta del millón, propuestas. Explíquenos, por favor, a nuestros amables televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos que estamos en medio de una crisis económica bastante fuerte. Producto de la pandemia, no de un mal manejo, para aclarar un poco previo a decir sobre mi propuesta. La crisis económica es una crisis que ha golpeado al mundo entero, no es algo que únicamente El Salvador es víctima de. Entonces decir que la crisis económica es producto de un mal manejo es totalmente equivocado. Ahora bien, de lo que se trata no es de encontrar culpables, que el único culpable es verdaderamente el virus, la pandemia del COVID-19. Pero ahora, ¿qué hacemos? Muchos grandes pensadores de la historia dicen que la inteligencia es la forma más rápida en que tiene la persona de adaptarse, es la adaptabilidad a la situación. Yo creo que nosotros como seres humanos y como futuros legisladores, como futuros funcionarios públicos, como ofertantes en este caso de propuestas, tenemos que ver hacia ese horizonte, tenemos que ver hacia la solución, de qué manera nos adaptamos rápidamente a los golpes que hemos tenido y a los golpes que podemos seguir teniendo. El modelo económico en El Salvador ha estado instaurado para beneficiar solo a un sector pequeño. Y no es un modelo que solo en El Salvador se haya puesto, sino que también ha funcionado a través del mundo. No es para muchos desconocido las políticas neoliberales, la política de rebalsa económico, por ejemplo, de poner exenciones de impuestos a la clase más alta de empresarios para que el dinero caiga a la clase media, es decir, a la mediana empresa y luego a la pequeña y microempresa. Sabemos que eso no funciona. Hemos tenido y se tienen datos certeros de la década de los 80, por ejemplo, que se implementó esta política económica, que la mayor cantidad de productos que se vendieron no fue de canasta básica. Es decir, las personas de abajo no incrementaron sus ingresos, sino que los productos que se vendían más eran productos de lujo. Eran diamantes, eran relojes de lujo, era ropa de lujo, marcas, etcétera. Supimos que el 3% de la población, que son el empresario grande que ya creció, es el que se vio beneficiado de esto y sus negocios crecieron hasta un 83% en 10 años. Y a los pequeños, ¿qué pasó con el pequeño? Creció un 3% en 10 años. Entonces estamos hablando de que esta teoría de beneficiar al grande para crear más empleos, para tener más maquilas, para tener más empresas grandotas, que si bien generan empleos, y verdaderamente aplaudo esto porque ha ayudado a tener a muchas personas con un sustento en sus mesas. Es decir, estas familias han tenido mucho sustento para sus integrantes. Pero ahora bien, ¿qué pasa? No han tenido lo que se conoce en economía como movilidad social. ¿Qué es movilidad social? Es simplemente la facultad o el derecho de moverse de un estrato socioeconómico al siguiente, tener la oportunidad de superarse y superar su calidad de vida y la calidad de vida de las futuras generaciones en su familia. ¿Cómo podría cambiar esto? Cambiando completamente el modelo y crear una ley de economía inclusiva y una ley de emprendimiento que le abra las puertas al mercado, al emprendedor, con exenciones de impuestos para él, con una tasa bajísima de pago para que el negocio no se vea ahogado financieramente, sino más bien soportado, es decir, ayudado, enaltecido por parte del gobierno. También les daría acceso a créditos blandos. ¿Qué son créditos blandos? Son créditos al muy largo plazo y con intereses bajísimos. ¿Por qué? Porque un banco privado lo que busca es un rédito financiero. Es decir, y no tiene nada de malo, esa es su meta, esa es su función.
y ha ayudado y ayudan a muchísimos empresarios también, pero no todos pueden tener la ventaja de decir fácilmente pago yo un porcentaje alto de interés. Yo como emprendedor me vi en aprietos cuando vi todo lo que tenía que pagar de impuestos y todo lo que tenía que pagar por préstamos para haber iniciado mi emprendimiento, mi proyecto. Y así he escuchado muchísimas historias de parte de emprendedores, como microempresarios que han decidido irse por el sector informal por todos los gastos que conlleva legalizarse y formalizarse. Entonces creo yo que hay que tener una apertura para esta microempresa, que al final de cuentas la micro, pequeña y mediana empresa es la verdadera columna vertebral de una economía, no es la gran empresa, sino que es la micro, pequeña y mediana. Entonces a ellos hay que apoyar. Si bien hemos sabido que el desempleo ha subido por temas de pandemia y por la crisis económica y que se les dificulta a las personas encontrar un empleo, pues pongamos cada uno tenemos ahorita el trabajo de ponernos en marcha, de emprender nuestros negocios con la oportunidad, con las condiciones adecuadas que el gobierno debería. Llamo gobierno a la Asamblea Legislativa en el sentido que esta es la que crea las condiciones para que las personas puedan entrar, en este caso ofreciendo esta ley de economía inclusiva y emprendimiento, para que los emprendedores puedan llevar a cabo sus proyectos sin tanto gasto y más bien con un apoyo que en vez de ir donde un usurero a pedir un préstamo para poder incrementar o crecer un poquito su negocio, una persona que, por ejemplo, elabore camisas o una persona o un sastre o una persona que trabaja echando tortillas, por ejemplo, quiere comprar otra plancha porque su demanda ha incrementado, va donde un usurero, compra 3 planchas más, pero al final algo pasó y tiene que devolverle, no le puede pagar a tiempo, viene el usurero y le va a quitar las planchas. O en los otros casos así sucesivamente. Entonces, creo yo que esto tiene que parar. También tenemos cuáles son uno de los grandes problemas, las personas que tienen deudas ahorita con los bancos actuales. No es algo desconocido para la mayoría de familias en El Salvador tener una deuda pendiente y que el banco esté acosando y esté llamando, y es parte también del trabajo del banco, pero no existe ninguna facultad de parte del Estado de poder llegar en medio y poder tener un consenso entre ambas partes, tener un plan de pago a largo plazo, un plan de pago que beneficie al cliente, pero que también garantice a la entidad financiera que se le va a devolver el pago. Esto podría ser por una reforma a la ley de protección al consumidor, que la Defensoría no tiene facultad para hacer eso actualmente, pero debería tenerla. Recibe un sinfín de llamadas de parte de personas tratándose de defender mediante la Defensoría, pero la Defensoría no tiene ninguna facultad legal para poder hacer esto en temas de deudas económicas, que lo debería de tener. Así ambas partes podrían seguir, la entidad financiera sabiendo que va a recuperar su deuda y el cliente sabiendo que puede respirar, que no tiene el acoso encima y que ya tiene un plan de pago que sí puede soportar. Entonces, todo este tema se trata de crear las condiciones para que cada quien pueda tener la oportunidad de seguir sus sueños y de alcanzarlos en materia de negocios, proyectos, etc. Esa es una propuesta, es la propuesta más grande que yo llevo ahorita para la Asamblea Legislativa y con la que pretendo ayudar y aportar a una recuperación verdadera económica. Aparte de esto, pues yo me centro en el ciudadano también. Es decir, si vemos la economía como números, si vemos la economía como dinero, nos estamos equivocando, porque detrás de cada dólar, de cada ganancia, de cada costo, existen seres humanos. Y hay personas, hay padres, hay hijos, hay abuelos, hay nietos, y hay que verlo de esta manera. No podemos ser tan fríos y ver solamente números. Hay que apostarle también, si vamos a apostar a una educación buena, hay que apostar también al ciudadano. ¿Y a qué voy con esto? Los niveles de desnutrición en el país son altísimos. Y por más que querramos y que traigamos un sistema educativo óptimo, de primer mundo, si tenemos ciudadanos desnutridos y que no han podido comer, que han estado en inseguridad alimentaria en sus primeros 1000 días de vida, que es el momento de la vida del ser humano en que se desarrollan más del 85% del cerebro, pues el sistema educativo va a ser prácticamente por gusto. Entonces, primero hay que tener a los ciudadanos bien, con todas sus aptitudes desarrolladas. Hay 3 factores que son los más importantes para que un ser humano desarrolle sus habilidades cognitivas. Una es la nutrición, otra es el afecto y cariño y otro es el estímulo temprano.
El afecto israelí, por supuesto, no puede ser dado por parte de un gobierno. Sí. El estímulo temprano, tal vez mediante un programa educacional para niños de los 0 a los 3 años, pero... Que sea integral. Que sea integral, pero más que todo sus padres se encargan de esto. Pero de lo que sí puede encargarse el gobierno es de la seguridad alimentaria, es decir, de la alimentación. Y esto debería ser regulado mediante una ley. ¿Por qué? Porque si es simplemente un programa político, una política pública, ¿qué va a pasar el día de mañana? Esto llega otro gobierno, lo hace chibolita y lo tira al basurero. Entonces eso tiene que quedar en piedra porque tenemos que garantizar la alimentación de nuestros niños, que son el futuro. Así también traigo propuestas para el arte y la cultura, para impulsar a los artistas. Tenemos referencias como Colombia, por ejemplo, que es un país que dentro de su PIB todo el ingreso que viene de las artes y de la cultura es grandísimo y ha llevado a Colombia también para arriba. Es algo que nosotros podríamos adoptar también en este país. Por supuesto, es un proceso largo, pero el talento. Yo personalmente conozco talentos increíbles de primer mundo en este país, pero la falta de apoyo del pasado ha sido también motivo por el cual estos artistas ahorita no están a nivel internacional. Quiero abordar algo importante antes de que desarrolle también ese tema. Dentro de lo que es como economista, ¿trae propuestas usted para incrementar el sueldo mínimo? Definitivamente yo estoy de acuerdo por incrementar el sueldo mínimo. Es un estudio que se tiene que hacer exhaustivo también para ver las implicaciones que puede tener en la economía, si bien va a aumentar el bolsillo de cada salvadoreño, pero también hay que ver las implicaciones porque es un trabajo que se tiene que hacer con todos los sectores. Hay que acordarse que en El Salvador no existe solo un sector ni solo otro. Existimos todos y en el territorio cabemos todos. Lo que pasa es que las reglas tienen que estar completamente claras y tienen que ser justas. No pueden ser reglas que estén claras pero sean injustas o que sean justas y no estén claras. Entonces se tiene que trabajar por tener un modelo que sí sea eficiente y el salario mínimo definitivamente debería de incrementar, pero consensuado. ¿Por qué digo esto? Porque si se incrementa el salario mínimo, ¿cuántos recortes de empleo van a existir? De empresas que van a decir, no, porque yo quiero que mi ganancia se mantenga como la tengo ahorita, no quiero que se reduzca porque le tenga que pagar más a los empleados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a automatizar procesos y voy a quitar un porcentaje de mis empleados. Esto no puede suceder porque no se trata de eso tampoco. Entonces se tiene que llegar a un consenso y buscar la manera en que se pueda incrementar el salario mínimo sin que sucedan este tipo de prácticas. Muy bien. Bueno, desarrollemos lo que usted planteaba en su otra propuesta que trae también para nuestros televidentes. Excelente. Aparte de esto, creo que hay un tema muy importante que ha sido dejado de lado por el mundo. Ahorita ya se está creando conciencia a nivel mundial y los países de primer mundo pues lo están llevando digamos, a una palestra muy importante dentro de sus países, y es el tema de la salud mental. La salud mental es tan importante como la salud física. Lo hemos visto ahorita y vamos a tener consecuencias en el futuro de haber pasado un año tan duro como ha sido el año pasado, en términos económicos, en términos de salud, en términos de ver tanta muerte y experimentar tanta muerte a nuestros alrededores, el término para los niños de haber pasado en sus casas cuando un niño lo que más quiere es jugar con sus amigos, lo que más quiere es ir a la guardería o ir al kinder o ir al colegio, cosa que ya no lo ha podido hacer. Yo he conocido niños en las diferentes comunidades, se me han acercado sus madres, sus padres, para decirme, fíjese que mi hijo está enfermo. Yo le pregunto, ¿qué le pasa? Claro, yo no soy doctor, aunque me gustan los temas de salud, pero les pregunto porque me interesa. Si yo puedo incidir y puedo ayudar en algo, por supuesto que lo voy a hacer. De hecho, uno de estos comentarios que me hacía una persona fue lo que me impulsó a mí a comenzar a desarrollar jornadas médicas como parte de la campaña. Si bien parte de la campaña es darse a conocer, es decir, publicitariamente, pero también hay que trabajar de una manera honesta y de una manera que sí vayamos a causar un impacto. Llevarle solo papeles o solo ver spots, digamos, en vallas publicitarias o eso, no va a generar ningún impacto positivo. Si bien nos va a dar a conocer, pero no va a generar ningún impacto positivo en la comunidad, o la persona que tiene una necesidad no se le va a solventar. Ahorita tenemos una oportunidad que, como andamos en comunidades, conocemos las diferentes necesidades. Uno de estos acercamientos en temas de salud
me llevó a impulsar jornadas médicas para llevar y ayudar a diferentes personas en los diferentes municipios. Ya llevamos realizadas 6 jornadas, me parece, 6 u 8, 6 o 7, perdón, y así sucesivamente vamos a seguir. Pero volviendo al tema de salud mental, se me acercan personas y me dicen, mire, fíjese que mi niño se pone bastante inquieto y el corazoncito se le pone bastante rápido, por supuesto taquicardia. Comienza a tener sudoración, se pone bien helado y me dice que no puede respirar. Entonces yo pienso que es COVID, me dice. No, le digo, tranquila, ya fue al doctor, fíjese que no he tenido la oportunidad, pero como esos comentarios se me han dado en medio de una jornada médica, entonces el mismo doctor ha atendido en ese momento para escuchar la respiración del niño, etcétera, y me dice, no, este es un problema de ansiedad, esto es un problema de pánico, es estrés postraumático luego de haber vivido un año tan duro. Los niños están sufriendo de esto y los padres por consecuente también. Hay muchas personas que desconocen un ataque de pánico, por ejemplo, y piensan que les va a dar un ataque al corazón y comienzan a aislarse poco a poco en sus vidas hasta quedar atrapados en su casa, no poder salir y piensan que están mal. Piensan que están, bueno, el estigma, que están locos, o piensan que tienen un padecimiento fisiológico y no pueden ser productivos en una sociedad que de lo que se trata es de socializar, de vivir en conjunto. Entonces no se le ha dado importancia a la salud mental como se le debería de haber dado. Esto no es algo nuevo, la salud mental ha sido parte de la humanidad desde siempre. ¿Cómo no? Pero hay que abordarlo y hay que abordarlo de frente, hay que ayudar esto también porque tanto la salud mental como la salud física, ambas son igual de importantes. Licenciado, nos quedamos cortos con las propuestas, los temas que también podemos profundizar. En otra oportunidad lo vamos a hacer, espero no sea la primera ni la última. Con mucho gusto. Esperamos pues tenerlo nuevamente acá en Canal 67. Brevemente pues tenemos segundos para que usted también pues se despida de nuestros amables televidentes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, muchísimas gracias a usted, René, por invitarme y al canal. Yo estoy en toda la disposición de platicar sobre propuestas, coyuntura, realidad, etcétera. Y les agradezco a todos por habernos sintonizado y no se olviden, casilla número 13, por San Salvador, del Partido Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciado Rodrigo Ayala, candidato a diputado por San Salvador por Nuevas Ideas. Bien, a ustedes, amigos televidentes, les agradecemos también el estar compartiendo con nosotros casos y soluciones. Hasta aquí llegamos, esperamos que nos sintonicen en otra oportunidad. Bendiciones a todos ustedes.